Hola, buenas tardes. Bueno, hoy más que todo vamos a remarcar algunos conceptos claves que tienen que ver con multiculturalismo y pluriculturalismo, ¿no? En general, la antropología nos aporta distintos elementos que nos permiten entender el funcionamiento de la sociedad, digamos, ¿no? Hay palabras claves que suelen usarse tanto en el campo de la ciencia social, pero que es importante remarcar, que es concepto de multiculturalismo y pluriculturalismo, ¿no? Si bien se complementan, pero pueden haber ciertas diferencias que tenemos que ver a lo largo del siguiente trabajo, ¿no? Eh, en general, no hay que olvidar, el concepto de multiculturalismo es un concepto más bien descriptivo, digamos, ¿no? Y ya en la década de los 50 empezó como a utilizarse, digamos, como sinónimo de pluralismo cultural, digamos, ¿no? Fundamentalmente describiendo las características de determinadas poblaciones, tanto sea fundamentalmente europeas, digamos, y alemanas, digamos, ¿no? Hoy ha ido cambiando, en el año ya 1999, Cobos habla de estos conceptos como clave, digamos, ¿sí? Pero más empiezan a focalizarse sobre las minorías, particularmente los grupos minoritarios en términos de mayor vulnerabilidad, como son los pueblos originarios, las mujeres, por otro lado, ¿no? Esto gracias a la repercusión que ha tenido en la lucha de los movimientos feministas en la década de los 60, que luchaban por un reconocimiento a partir de sus propias diferencias, digamos, ¿no? En general, digamos, estos problemas se observaron en los países justamente donde la cultura ha sido considerada en detrimento de la otra. Es decir, que la mirada eurocéntrica marcaba el concepto cultural de lo que era bueno, positivo, digamos, ¿no? Y todo lo que sea ajeno a esa mirada era visto como algo despectivo, digamos, ¿no? El concepto de la categoría de multiculturalidad, ¿sí? Es más, entonces, aplicado específicamente a la variedad de elementos que tienen que ver en poblaciones específicas, ¿no? Es decir, se puede pensar la multiculturalidad como una variedad de singularidades de distintas culturas, ¿no? En esto pueden ser entendidas las minorías específicamente, ¿no? Todas las minorías. Y cómo esas minorías persisten en un mismo lugar y espacio, ¿no? Eh, es decir, que el concepto de multiculturalidad también va ligado al concepto de identidad, en el sentido de que no hay una sola forma, sino que es un proceso que se va reconstruyendo permanentemente, ¿no? Y se reconstruye no en un sentido de la homogeneidad, sino particularmente de la singularidad. Otro aspecto interesante es la que tiene que ver con la singularidad de las diferencias de las distintas subculturas, ¿no? Nosotros vemos una población determinada y presuponemos que todos relacionan o actúan de manera parecida. Pero cuando empezamos a indagar más específicamente, hay unas cuestiones características de esa población que no las tiene la otra, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, esta versión, digamos, de identificar los grupos minoritarios es un poco la aposta de lo que los pueblos de derechos humanos toman y resaltan como la lucha por el ejercicio de derechos de las minorías, digamos, ¿no? Eh, en general, el multiculturalismo, como una posición ideológica, digamos, remarca la ruptura con esa uniformalización de las homogeneidades, digamos, ¿no? Fundamentalmente, tanto que tiene que ver con el uso de la globalización y cómo eso influye en nuestra cultura, y también inclusive pensándolo en términos de cultura y lo que ocurre en las escuelas, en términos de decir, bueno, pensar que todos aprenden de la misma manera, que todos somos iguales, no, hay diferencias que son particulares y singulares, y esas diferencias hacen que enriquezca la mirada del otro, digamos, ¿no? Eh, Fundamentalmente, el pensamiento liberal ha intentado generar una idea de respetar a estos grupos de manera individual, digamos, ¿no? Y cuando se ha intentado en el siglo XVIII y siglo XIX la conformación de la identidad, eh, el liberalismo del siglo XIX
justamente lo que intentaba era borrar las barreras y crear un sentido de nacionalidad, digamos, ¿no? Hay una serie de características interesantes, ¿sí? Enclavada en esta idea de los grupos con una identidades específicas, ¿no? El derecho al autogobierno, es decir, reconocer que tienen capacidad de autodeterminar lo que necesite y lo que desean en su población, digamos, ¿no? El derecho poliétnico, el reconocer que existen normas y conductas culturales y religiosas que deben respetarse. El derecho especial a la representación, a la pertenencia a un grupo, es decir, reconocerse como grupo con sus propias características que lo diferencian de los otros grupos, digamos. Todos estos tales derechos ayudan un poco a garantizar y reducir la vulnerabilidad de los grupos más minoritarios, digamos, ¿no? Bien, eh, en general, en esta globalidad, no, inclusive también con las reformas constitucionales, se han hablado mucho de los nuevos derechos que tienen que ver con los derechos colectivos. Pero por ahí hace una salvedad el autor, digamos, en términos de que hay una necesidad de respetar. El derecho colectivo hace referencia, digamos, a los derechos en comunes, digamos, ¿no? Que es la lucha por el medio ambiente, el derecho al agua, el derecho a la tierra, digamos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esos derechos también colectivos, detrás de eso están sustentados en acciones o intervenciones que utilizan las personas para convivir y compartir con el otro, digamos, ¿no? Hay un concepto también que es interesante remarcar a lo largo del texto, que es el concepto de vivir bien, ¿no? Esta idea de vivir bien en la comunidad en la que uno se desarrolla, digamos, ¿no? La perspectiva comunitaria remarca fundamentalmente esto de vivir justamente a partir de compartir y reconocer la cultura de los otros, fundamentalmente de las minorías, digamos, ¿no? Hay una idea de fondo en todas las relaciones humanas que es el derecho a la igualdad, ¿no? Todas las sociedades democráticas apuntan que todos somos iguales, pero iguales en cuanto a los derechos, no en cuanto a la cultura, digamos, ¿no? No hay cultura. De dentro de las sociedades actuales se ha posicionado a la cultura europea como la cultura que debe predominar, y todo lo que está por debajo se constituye una subcategoría de subcultura o cultura inferior, ¿no? El pensamiento positivista nos ha enseñado de que las sociedades avanzadas han llegado a un nivel en lo cual sirve como modelo que las otras sociedades alcancen. Esto ha sido muy cuestionado porque justamente lo que hace es concebir a la cultura como algo armado y cerrado y como si fuera algo que no existen otras culturas. Y lo que se está planteando en líneas generales es que justamente hay una diversidad cultural, ¿no? Eh, hay una serie de diálogos interculturales entre los distintos miembros que interactúan, ¿sí? Y que se comprenden mutuamente y no esconden las diferencias, ¿no? Por otro lado, la importancia en los pueblos originarios también de reconocer, por ejemplo, el lenguaje bilingüe, digamos, ¿no? El de reconocer que existen lenguas distintas y que a veces en las escuelas, por ejemplo, se intenta desarticular aquellos que es lo considerado nativo, digamos, ¿no? Eh, por eso el concepto de multiculturalidad e interculturalidad se relacionan entre sí, pero tienen pequeñas diferencias, ¿no? La categoría de pluriculturalidad refiere a la diversidad cultural, ¿no? Es decir, lo que existe realmente en el interior del intercambio de una población, ¿sí? Generalmente en la pluriculturalidad se apunta a un diálogo intercultural. La diferencia en lo intercultural es como que, bueno, cada uno defiende sus partes, si lo queremos decir en un sentido más práctico, pero poca interacción se produce, ¿no? En la pluriculturalidad, digamos, ¿no? En cambio, en la multiculturalidad, lo que se puede definir en realidad es que es toda esa población en un territorio determinado, con una cultura determinada, que pueden coexistir, pero no convivir, ¿no? Es decir, compartimos que somos grupos con una lingüística, con una forma de entender,
pero digamos, no tengo que asemejarme a vos. Yo tengo lo mío y quiero que vos me respete esa forma de pensar y de sentir, digamos, ¿no? Después también hay otro punto interesante, que es en las sociedades democráticas, aparece esta palabra de la autoridad, digamos, ¿no? Esta cosa de la autoridad como parte de una sociedad. En general, los pueblos originarios, hablamos más de los pueblos originarios a modo de ejemplo, porque bueno, la antropología, ustedes saben que se encargan de estudiar los fenómenos culturales, particularmente los grupos minoritarios, digamos, ¿no? Y lo que intenta ver es cómo esas diferencias de los pueblos, no solo étnicamente, sino lingüísticamente, enriquecen la cultura, ¿no? Después, pluriculturalismo y plurilingüismo, ¿no? Situado de ejes principales donde los actores comparten, ¿sí? Y se reconocen sus diferencias, no solamente culturales, sino lingüísticas, y se enriquecen, ¿sí? Bien, después hace un pequeño recorrido de la experiencia en Latinoamérica, fundamentalmente en Bolivia, donde hubo una idea de un gobierno pluricultural, digamos, ¿no? Donde fue una experiencia muy práctica, muy enriquecedora, que demarca cómo el Estado reconoce y parte de los derechos de las minoritarias y lo incluye en un gobierno democrático, ¿no? Ahí se pueden ver distintas poblaciones de pueblos originarios que conviven bajo un mismo territorio, ¿sí? Defienden los derechos colectivos, digamos, de las personas que tienen y que no carecen de tierra, digamos, ¿no? Y sobre todo da cierto lineamiento y capacidad de reconocer su autogobierno, su forma de organización, para lograr mayor autonomía en esta educación cultural, ¿no? Generalmente en el caso bolivariano, digamos, lo que se ha encontrado es una cohesión y una convivencia armónica entre todos los pueblos y naciones, ¿no? Respetando las diferencias y las condiciones jurídicas e históricas de cada pueblo, ¿no? Hay que reconocer que en el caso de Bolivia, por ejemplo, los recursos naturales no solamente están distribuidos por grupos poblacionales que tienen todo un bagaje de experiencia, conocimientos, cultura y cuidado del medio ambiente, con pensamiento ecológico, digamos, ¿no? Y sobre todo con una connotación espiritual, digamos, ¿no? El Estado es el que se encarga de garantizar y administrar ese equilibrio para que todos puedan compartir en ese territorio las diferencias, aunque sean distintas, digamos, ¿no? Han existido distintos documentos de derechos humanos que han servido, digamos, de modelo, como para entender cómo se organizan. Que bueno, después eso lo vamos a ir viendo, lo van a ir viendo cuando que vaya leyendo el documento, pero está interesante como para poder entender que una organización política, jurídica, se puede realizar cuando existe este respeto por las diferencias y por partir de que no hay una sola cultura, sino que existen distintas culturas. Bien, en líneas generales, me parece que cuando uno haga la lectura de este material, va a poder darse cuenta de categorías que vamos a utilizar a lo largo del cuatrimestre y que nos puede venir bien como para empezar a analizar estos aspectos tan interesantes.